Padre Santo, Padre bueno, gracias por este día maravilloso. Gracias, Señor, por esta clase. Gracias por poder reunirnos en libertad, tenernos con salud, Señor, tenernos con todo lo necesario para juntarnos hoy día y estudiar tu palabra. Y te ruego que tú nos bendigas con tu presencia, nos des inteligencia, sabiduría, que nos ayudes a apropiar esto, a atesorarlo y también ponerlo por obra. Y te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Clase número 2 de este curso de Nuevo Testamento 3. Y vamos a comenzar viendo algunos mapas. Ustedes saben que estamos en el segundo viaje misionero. Y en el segundo viaje misionero Pablo tuvo la intención de visitar las iglesias que estaban en Galacia, ¿no es cierto? Pero eso no funcionó porque el Señor le dijo, no va por ahí la cosa, sino que tienes que ir hacia Macedonia. Primero él intentó ir a Asia, y fíjese que al final de este segundo viaje misionero, él termina en Asia, precisamente va a Éfeso, justo antes de devolverse a Antioquía. Pero quise traerles este mapa que ya hemos visto en otras oportunidades para mencionarles los mares que a veces aparecen en la Escritura y uno se confunde de cuáles son. Ahí está el gran mar Mediterráneo, que es en realidad es todo lo que está en medio de estos continentes. Pero existen estos mares más pequeños, los que rodean Italia específicamente, ¿no es cierto? El que queda, ¿qué diríamos?, al sur oeste de Italia es el mar Tirreno, el que queda al oriente de Italia, entre Italia y lo que antes era Yugoslavia y ahora es Serbia y Croacia, es el mar Adriático, y más abajo está, digamos, en la parte de la bota, el mar Jónico, ¿no es cierto? Y lo que está como encerrado, como que engloba, que encierra Macedonia, es el mar Egeo. Entonces, para que ustedes se ubiquen, porque vamos a mencionar estos mares, y vamos a ver a Pablo andando por esos lugares. Esta es una vista de la Tesalónica actual. Así se ve la ciudad de Tesalónica, que hoy en día se llama Tesaloniki. Se llamó Salónica esta ciudad hasta 1937. Está ubicada, o estaba ubicada en aquel entonces, sobre la vía Natia, que era la principal vía o camino romano hacia el oriente. Entonces, cualquier ciudad que estuviera sobre ese camino significaba que tenía una preponderancia grande sobre temas de comercio. Eso era el caso de Tesalónica, además de que es una ciudad portuaria. Pablo llegó allí aproximadamente en el año 50 o 51, no podemos ser tan precisos, pero en esa época, más o menos, y está a unos 150 kilómetros de Filipo. Entonces, cuando él fue a Filipo, le pasó todo lo que vimos en la clase pasada, y de allí su siguiente objetivo era la siguiente ciudad grande, donde había mucho comercio, mucha gente. Y entonces llegó a Tesalónica, y como era su costumbre, Pablo comenzó a predicar en la sinagoga de los judíos que había en Tesalónica. Tesalónica en esa época se calcula que tenía aproximadamente unos 200.000 personas viviendo en ella, lo que es una ciudad bastante grande. Piensen que la ciudad más grande del imperio, Roma, tenía aproximadamente 1 millón de personas, así que 200.000 es bastante importante. Y más o menos hoy tiene una cantidad de habitantes de unos 300.000, así que se ha mantenido en el tiempo. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes se llevaron de Tesalónica 60.000 judíos que los ejecutaron. Entonces, para que ustedes vean que siempre ha habido una colonia importante en esa región de judíos. No sé cómo es en la actualidad, porque después de ese desastre, por supuesto, se resiente cualquier comunidad, pero es más o menos para que ustedes se ubiquen. En aquella época también Tesalónica contaba con una población judía importante, por lo tanto tenía sinagoga, y ustedes ven que a partir de Tesalónica se produjo la persecución judía a Pablo y sus ayudantes en la parte de Macedonia.
Entonces, Hechos capítulo 17, versículos 1 al 4, nos relata aproximadamente, nos resume lo que pasó cuando Pablo llegó a ese lugar. Dice que comenzó a predicar donde había una sinagoga y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, o sea, 3 semanas seguidas, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos, y, ¿no es cierto?, y anunció que Él era el Cristo. Esto es el resumen, la esencia del evangelio que Pablo predicaba. Demostrar en la sinagoga, por medio de la Escritura, que Jesús era el Cristo anunciado, pero que además había muerto por nuestros pecados y había resucitado. Estos temas son la esencia de lo que Pablo predicaba, pero predicaba así como para el inicio, primero para demostrar quién era Jesús, pero después predicaba muchísimos otros temas. Algunos de ellos creyeron, dice el versículo 4, y se juntaron con Pablo y con Silas, y dice, de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Es una interesante nota que hace Lucas, porque las mujeres en aquella época tenían, en esta zona de Macedonia, tenían un poco más de libertad que en otras regiones. Entonces las mujeres tenían más preponderancia, más actividad social. Y fíjense que era interesante que en torno a la sinagoga había una fuerte concurrencia de personas no judías, que los llaman aquí griegos piadosos. Ya sabemos que estos son los temerosos de Dios, pero esa es la visión de los judíos. Ellos los llamaban así. Pero entre ellos tal vez se seguían llamando griegos, porque la población de Tesalónica era mayormente griega. Entonces significa que estamos frente a gentiles que no se han vuelto prosélitos, pero tienen una inclinación hacia la religión judía. ¿Por qué? Fundamentalmente porque la religión pagana de aquel entonces era muy promiscua y con todo este drama de los dioses y más encima de las filosofías era muy enredoso. Y para cualquiera es complejo esto de tener que adorar y apaciguar a muchos dioses al mismo tiempo. Y los dioses, en general, los dioses griegos del panteón griego, no eran moralmente mejores que los seres humanos. Por lo tanto, esta liviandad moral que se vivía en el mundo griego, a muchos ya los tenía aburridos y comenzaron a buscar en esta religión monoteísta, que era el judaísmo, lo que presentaba una religión también moralmente con altos estándares. Entonces vieron una alternativa, pero no querían volverse judíos, porque los judíos siempre han sido así. Ustedes no solamente tienen que simpatizar, sino que tienen que volverse como nosotros. Y ellos entonces permanecían allí escuchando, aprendiendo, pero en esa onda. Pero cuando llegó Pablo predicando que lo que él hablaba no era judaísmo, pero al mismo tiempo descendía del judaísmo, por lo tanto era lo mejor moralmente hablando del judaísmo, pero también era completamente nuevo, abierto, una religión, digamos, de cumplimiento y con potentes notas escatológicas, o sea, cumplimiento de que el fin estaba cerca y de que Jesús era el cumplimiento de lo anunciado, pero al mismo tiempo el puente hacia todo el porvenir. Así que este nuevo movimiento de verdad entusiasmó a algunos judíos, pero fundamentalmente a estos griegos. Y nos dice que la acusación en Tesalónica, y esto es un detalle que hay que ponerle atención, dice en el capítulo 17 de Hechos, versículos 5 al 7, dice lo que realmente pasó. Los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Esa es la actitud de los judíos, porque en el fondo tenían celos. ¿Cuál era el celo? Que estos nuevos predicadores se estaban llevando en el fondo a la multitud que ellos habían captado. Entonces, alborotaron a la multitud. ¿Y cuál fue el discurso que ellos comenzaron a predicar, a decir, para mostrarle a las personas que lo que estaba diciendo Pablo era malo y peligroso?
Fíjese al final, en el versículo 7. Y todos estos, están hablando de los que predican, de Pablo y sus compañeros, contravienen los derechos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Y esta es la primera vez en el libro de los Hechos, en todo este devenir del trabajo de Pablo, es la primera vez que al cristianismo se le acusa en el mundo griego o el mundo romano de esta sedición, que no la habíamos visto desde la cruz. Jesús fue crucificado precisamente por esta acusación, que él se hacía llamar rey. Pero en el cristianismo temprano no vemos esto. Aquí lo empiezan a hacer florecer. Y uno se pregunta si esto es simplemente una invención de ellos, una táctica para lograr un resultado, o era verdad que Pablo predicaba eso. Y mira este dato interesante en Primera de Tesalonicenses, algo que pasa también en Segunda de Tesalonicenses, son las dos cartas de Pablo donde más habla de la segunda venida de Jesús. Y en el capítulo 5, versículo 23 de Primera de Tesalonicenses dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo creo que sí había cierta verdad en la acusación de estos judíos. Una acusación que decía, está predicando acerca de otro rey. Ustedes deben saber que al César, ¿no es cierto?, al César romano, se le atribuían dos títulos que eran muy, muy importantes. Uno era Curios, que se lee así. Algunas personas ustedes lo van a encontrar en algunos libros que dicen Kyrios, pero la upsilon griega en el mundo antiguo no se decía como una I. Esa es la iota griega. Entonces la upsilon se leía en aquel entonces como una U, o tal vez un poco más bien como una U, y de ahí la relación con la I griega, pero nunca se habría dicho como una I latina nuestra, ¿de acuerdo? Pero eso es un dato nomás. Pero al César, de donde viene nuestra palabra Kaiser, ¿no es cierto? Porque la palabra César es Kaisar en griego. Entonces, este rey, porque eso es lo que significa César lo que empieza a usarse de esta manera, ¿verdad? César era el nombre de un hombre que llegó a ser el emperador. Pero este título de imperator en latín, que usó en el mundo griego, el nombre César, Caesar, comenzó a ser sinónimo de rey. Y este rey, entonces, era además señor, eso es lo que significa curios, señor, y también soter. Que significa salvador. ¿Me explico? Era señor y salvador. Este es el César, o soteros también se dice, ¿no es cierto? Pero el cuento es que Pablo empieza a predicar de que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Por eso lo llama Jesucristo, que es la contracción de los dos nombres. Cristo, ungido, ya es una connotación de realeza, pero además le llama Señor, o sea, Curios. El Curios, Jesucristo, o sea, es el Rey y Señor. Y por supuesto muchas veces va a decir que es nuestro Salvador.
esta competencia con estos títulos de César fueron a la larga lo que produjo la persecución romana sobre el cristianismo, porque es sedición, es hablar de otro rey dentro del imperio romano. ¿Me explico? Bueno, así es que yo creo que viendo estas cartas de Tesalonicenses, y ustedes pueden ver en todos esos versículos que están ahí, sí había fundamento real en esta acusación temprana de que el cristianismo, los predicadores cristianos estaban proclamando que había otro rey. Sin embargo, para el tema del cristianismo propiamente, eso no era lo más importante, pero es lo que usaron sus opositores. Lo que esto provocó es que tuvieron que salir huyendo de allí de Tesalónica, porque el levantamiento fue potente, y se fueron a Berea, que queda relativamente cerca de Tesalónica. Y en Berea, en estos versículos 10 al 15 del capítulo 17, nos muestra un dato muy interesante. Dice que en Berea también comenzaron a predicar en la sinagoga, como era la costumbre de Pablo. Pero dice en el versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles? Porque tomaron la predicación de Pablo y no se levantaron simplemente para negarla así con ojos cerrados, sino que dice, escudriñando cada día, querían saber si esto era así. Dice que eran nobles, una palabra que en griego significa bien nacido, de buena cuna, ¿no es cierto? No significa que eran personas ricas ni nada por el estilo, sino que eran buena gente, eran buena onda, porque no se cerraron a la posibilidad, sino que en su nobleza examinaban. La palabra examinar es la palabra escudriñar, discernir, mirar con atención. Y obviamente lo que miraban con atención era el Antiguo Testamento, para ver si lo que Pablo decía era conforme a las Escrituras. El Antiguo Testamento en griego, que es el que se manejaba en todas estas regiones, que ya sabemos es la Septuaginta. ¿Cómo se abrevia Septuaginta? LXX, para que lo recuerden, siempre está en los escritos, la famosa versión de los 70, por eso LXX, 70, ¿ya? Bien, entonces dice en el versículo 12 que creyeron muchos de ellos y muchas mujeres griegas de distinción, otra vez interesante las mujeres, y no pocos hombres. Y dice, sin embargo, que se levantaron los judíos de Tesalónica, los mismos que los persiguieron allá, escuchando, ¿verdad?, que en Berea estaba ocurriendo lo mismo. Entonces dice que fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Ya se dieron cuenta del método. Había que alborotar a las multitudes griegas diciendo que estos predicadores eran peligrosos en algún sentido, ya sea contra las religiones del imperio o contra las leyes del imperio, específicamente contra César. Entonces, ¿cacharon el método? Si nosotros logramos soliviantar a las multitudes contra estos predicadores, la gente se encarga, porque nosotros no podemos ajusticiarlos por nuestras propias manos. Somos una colonia judía dentro de otras ciudades, pero lograron entonces manejar la situación. Esto provocó que Pablo tuviera que salir huyendo de Berea. Dejó a Silas y Timoteo en Berea y encargó a Timoteo de que fuera a Tesalónica a ver qué estaba pasando con los hermanos, y él, Pablo, se iba entonces a Corinto. Pero antes de ir a Corinto, quiso pasar por Atenas. Entonces nos encontramos ahora en Atenas. Capítulo 17 todavía. O sea, en este mismo capítulo están tantas cosas. ¿Qué es lo que tenemos acá en esta foto? Tenemos la Acrópolis de Atenas. Acrópolis es una palabra griega que significa ciudad elevada, ciudad en la cima o pueblo en la cima, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que tenemos acá. Es una ciudadela en la colina más alta de Atenas, que son las formas típicas de la antigüedad para proteger. Cuando ya había una invasión, lo último de la ciudad se iba a lo más alto, en las partes de las murallas, lo más protegido,
y ahí establecían la resistencia. Y allí estaba este gran monumento que hasta hoy existe, por supuesto en ruinas, pero existe, que es el Partenón. Dice en el capítulo 17, versículos 16 y 17, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza, cada día con los que creían. Entonces, con los que concurrían. Entonces, fíjese qué notable esto. Pablo llegó solo a Atenas y dice que su corazón se enardecía, le dolía el corazón, se le quemaba viendo lo que estaba pasando en la ciudad. En aquel entonces, Atenas ya no era la Atenas gloriosa de otra época, era una ciudad de lo más empobrecida en el Imperio Romano, pero permanecían los templos de la vieja gloria y lo que más había en Atenas era filósofos, porque la verdad es que la población estaba también muy disminuida, pero sí había filósofos. Bueno, entonces Pablo dice que discutía en la sinagoga, nos da otro dato, había suficientes judíos allí como para tener una sinagoga, y al mismo tiempo discutía con todos los que quisieran escuchar en la plaza, el ágora. Y eso es ya notable, porque entonces Pablo está completamente abierto, habla el idioma que necesita, el griego, y en esa forma él habla al que se le ponga por delante, ¿no es cierto? Y sin embargo, no sabemos que haya fundado una iglesia en Atenas. Solamente sintió esto tan pesado. Lo que vemos ahí, como les dije, es el Partenón. Aquí tienen una imagen un poquitito más cercana. El Partenón era un templo a la diosa Atenea, se le llamaba el templo de Atenea Virgen. La palabra Parthenos, de donde viene Partenón, significa virgen. Entonces, allí está el templo a esta diosa tan importante del panteón griego. Pablo lo llevaron a predicar en este lugar, en la Acrópolis, en la colina de Ares, que se llama el Areópago. Y aquí tienen una vista, si estuviéramos parados sobre la Acrópolis, es digamos donde está el Partenón, y miramos hacia abajo, porque es el lugar más elevado, así se ve este lugar que se llama en la colina de Ares o el monte de Marte. Si ustedes van a Grecia, a Atenas, no se olviden de visitar estos lugares, ¿ya? Pero el punto es que a Pablo los filósofos le dijeron, ¿sabe que queremos escuchar con más certeza lo que nos estás diciendo? ¿Verdad? En aquel entonces las dos corrientes filosóficas que se disputaban la hegemonía del pensamiento griego eran los estoicos y los epicuros. Y ellos tomaron a Pablo y le dijeron, queremos saber con más precisión qué es lo que estás diciendo. ¿Qué nueva filosofía, nuevas ideas, nuevos dioses nos predicas? Y lo llevaron a este lugar justo debajo, ¿no es cierto?, de donde estaba ese monte, porque tiene una excelente resonancia, casi es una especie de escenario natural, uno se eleva un poquitito y puede hablar a las personas, así que allí lo llevaron. Aquí tienen una mirada un poco más cercana de cómo se ve este lugar. Es como perfecto, me encantaría subirme ahí y empezar a predicar a la gente, ¿verdad? Tiene más o menos 100 metros de alto este montículo, pero uno no tiene que llegar hasta arriba para predicar, pero en la parte que ustedes ven ahí con las piedras. ¿Qué pasó allí? Capítulo 17 de Hechos, versículos 19 al 21, tomándole, le trajeron entonces al Areópago, como les dije, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Y dice Pablo que en aquel entonces los griegos lo único que se interesaban es por saber o hablar de algo nuevo, ¿verdad? Y Pablo, ni tonto ni perezoso, comenzó a predicarles. Y lo escucharon hasta qué punto. Ustedes ya están leyendo Hechos, ya están haciendo el bosquejo, y ahí se dan cuenta de lo importante que es hacer esto. ¿Hasta qué punto lo escucharon? Muy bien, hasta que dijo que
había resurrección. Y ahí los griegos bajaron las cortinas. Mire, los griegos no podían creer esto de la resurrección porque estaban muy imbuidos de las filosofías, sobre todo platónica, con este dualismo donde la materia es fundamentalmente mala y el espíritu bueno. Entonces, si el cuerpo muere, la materia se corrompe, el espíritu es libre. Volver a resucitar el cuerpo es la herejía más grande que puede haber. ¿Para qué? Si el espíritu ya se liberó. Entonces la resurrección de los muertos, que Pablo ya llama constantemente la esperanza de Israel, era para ellos el caos, la blasfemia máxima. En cambio los judíos escuchaban a Pablo hasta que mencionaba, ¿qué palabra? Bien, los gentiles, hasta ese minuto. Cuando alguien mencionaba la palabra gentiles, ahí bajaban la cortina los judíos. ¿Se fijan? Entonces tenemos este tema que por supuesto los predicadores de aquel entonces entendían perfectamente. Y si ellos querían pasar más piola, no usaban esos términos. Pero si querían provocar la confrontación, y Pablo era especialista en eso, ahí le daba justo donde dolía. Noten esto, después de la experiencia en Atenas, me imagino yo, cuando él llegó a Corinto, él escribió Primera y Segunda Tesalonicenses. Tiempo después, más o menos unos 4 o 5 años después, escribió Primera de Corintios, claro. Primera de Corintios. Pero tomándome de lo que escribió en Corintios, yo casi puedo sentir el corazón de Pablo después de la experiencia de Atenas. Escúchelo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:21 al 24, solo leo lo que está subrayado. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Él entendía que esta exposición del cristianismo le parecía locura a las personas, pero era la forma en que Dios lo mandó a hacer. Versículo 22, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Más, y ahí está la declaración potente de Pablo, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, cuando le amanece a la persona, cuando le cae la chaucha, cuando entiende, cuando el Espíritu Santo quita el velo, lo que predica el Evangelio es poder de Dios, sabiduría de Dios. Pero antes de eso, parece locura. Y para los judíos es tropezadero, y para los griegos o gentiles, locura. ¿Se fijan? Más pasajes de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Noten, después de todo lo que hemos visto hasta ahora, esta sensación, ¿pueden sentirla? La sensación de las primeras experiencias de Pablo en el mundo griego, lo que él fue viviendo. Ya había predicado en Tesalónica, ya había predicado en Filipos, ya había predicado en Berea, y ahora en Atenas, y por supuesto ya había predicado también en Corinto, y está en otro lugar, y escribe 1 Corintios. Y haciendo todos estos recuerdos, nos trae esta revelación de cómo él sintió la recepción o la falta de recepción de este mundo griego. 1 Corintios 3, 18 al 19. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Todos esos grandes filósofos para Dios son unos insensatos, porque de tanto pensar no logran ver lo central. Y sigue siendo una tremenda verdad todo esto. El cristianismo, hermanos queridos, no es antirrazón, no es antiestudio, no es antifilosofía. Por el contrario, el verdadero cristianismo supera todo eso.
Pero ¿cómo cuesta encontrar un cristiano que pueda hablar de tú a tú con los filósofos y decirles, mire cómo la filosofía está corrupta en esta forma, en esta forma, en esta, y el cristianismo verdaderamente lo une todo? Pero para que eso llegue igual, otra persona tiene que verlo a través de los ojos del Espíritu, porque si no, le va a seguir pareciendo igual que aquel entonces, locura. ¿Me siguen? En Corinto, y con eso voy terminando esta primera parte, después de estas cosas, capítulo 18, versículo 1, salió de Atenas y fue a Corinto. Ahí nos dice ya, dejó de predicar allí y salió hacia Corinto. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, versículo 5, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. ¡Qué maravilla! Él estaba solo en Atenas, en Corinto, hasta que lo encontraron también estaba solo. ¿Y a qué se dedicaba? Dice, entregado por entero a la predicación. Hasta ahora no le había ido tan bien, hermanos queridos. En Filipo lo encarcelaron, lo azotaron. En Tesalónica lo persiguieron, tuvo que salir huyendo. Antes, en las iglesias de Iconio, de Listra, de Derbe, lo habían apedreado. En Atenas lo trataron de loco. En Corinto tampoco le estaba yendo tan bien. Entonces, el carácter de este hombre. Por eso le he dicho tantas veces, la seguridad de haber sido llamado por Dios es tan importante en el ministerio. Porque esta oposición no es solo de esta época antigua, sino es tan actual. El hombre actual no es menos pagano que en aquel entonces, no es menos inmoral, y también considera una locura la palabra de la cruz. Así es que véase en esto. Capítulo 18, versículo 11 de Hechos. Y se detuvo allí, o sea en Corinto, 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Considero que Corinto era un lugar muy, muy importante. Y Corinto, yo les animo a que hagan un estudio de la ciudad de Corinto. Es fácil hacerlo, en Google lo van a encontrar. Era una de las ciudades más inmorales de la región de Acaya. Fundamentalmente por los templos y la prostitución sagrada. Las famosas 1000 prostitutas sagradas de Atenea, ¿no es cierto? Entonces, de Atenea, en este minuto se me fue exactamente qué diosa es, pero eran famosas estas mujeres que tenían sexo para animar a los dioses a producir fertilidad. Entonces, toda la ciudad estaba entregada a este tipo de forma. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 2:3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Así se sentía Pablo, aunque Lucas lo describe, predicaba con denuedo, ¿no es cierto? Y estaba de lleno entregado a la predicación. Lucas tiene esta mirada de gran admiración por Pablo. Recuerden que es compañero de Pablo y su ayudante y su discípulo. Y lo mira y lo ve así grande, maravilloso. Pero así se sentía Pablo en realidad. Yo estuve entre ustedes con gran temor y temblor, porque hasta ahí no le había ido bien. Entonces quiero que vean el ambiente de qué es lo que estaba pasando cuando llega a escribir Primera y Segunda de Tesalonicenses. Solamente esta nota, ahí está Corinto, ¿no es cierto?, en la región de Acaya, lo que nosotros entendemos hoy como Grecia, pero entrando hacia Grecia en el istmo de Corinto, que se ve aquí un poco más claro, ese pedacito de tierra, esa franja que divide el mar Jónico del mar Egeo, ese pedacito se llama el istmo de Corinto. Es muy flaquito, en su parte más delgada, donde hoy existe el canal de Corinto, solamente mide 6 kilómetros. Entonces es una franja de tierra muy estrecha. Y en aquella época Corinto estaba en esa localidad, en esa ubicación donde les muestro ahí, entre las ciudades de Lequeo y Cencrea.
¿Ya? Entonces, eso eran los que estaban más en la costa y Corinto, aunque se consideraba un puerto, estaba un poquitito más hacia la tierra, pero por supuesto es tan pequeño esto que la ciudad abarcaba las costas. Y son ideales estas bahías para hacer puertos, para atracar y comerciar. Aquí tiene un mapa con una mirada un poquito más cercana, porque hasta 1858 Corinto estuvo en esa localidad donde yo les mostré, pero ahora está aquí en este otro punto que aparece en el mapa, muchísimo más cerca del mar. Y bueno, a mí me encanta ver estas cosas porque si uno puede llegar a Europa alguna vez y hacer los recorridos de lo que hizo Pablo, es importante. Estos mapas me los van a agradecer algún día si ustedes van por esas zonas, para ir recorriendo lo que Pablo hizo. Muy bien, estos son los datos que necesitamos para empezar a estudiar las epístolas de primera y segunda de Tesalonicenses. Así es que ahora vamos a tomar un cafecito y regresamos.